Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una muy grata sorpresa estar aquí con ustedes. Realmente me sorprendió la cantidad de gente que vino, gente que hace años que no lo veía. Está ahí el Diego Chochafé, que tipo inmemorial, que no tenía, igual que Marlon Gardini y muchos otros, los quiero nombrar a todos. Bueno, hoy vamos a tratar de ver ¿por qué creamos el Laboratorio de Tectónica Andina? ¿Cierto? Y es una serie de hechos, digamos, casi casuales, diría yo, que llevaron a esa formación. Y luego pasaré rápidamente los trabajos que hicimos en la región de la Concagua, porque ahí hubo un gran esfuerzo de mucha gente, con mucho impulso, igual que en la Alta Cordillera de San Juan, en el Cerro Tupungati y otros lugares. Después terminamos de expandirnos por todos lados, así que básicamente ya dejó de ser una área concreta. A mí siempre me fascinó el por qué creamos ese laboratorio de tectónica andina. Y aquí lo tienen al culpable, que era Jean-Claude Vicente. Yo había trabajado ya hacía 20 años que era geólogo cuando entré a la facultad de Huelva, y cuando empecé a trabajar en la zona de la Concagua, y era una zona que cuando yo trabajé en mi primera estadía en el servicio geológico, la tenía así reservada a caminos. Dice, no, la Concagua no, que la quiero hacer yo, me decía. Y pasaban los años y Roberto no encontraba suficiente energía para hacerle. Finalmente, como gran cosa, dijo, Víctor, creo que creo que usted, porque me trataba de usted, es la persona indicada para trabajar en la Concagua. Y ahí me enganché con eso. Y había empezado a trabajar en el 83 en la zona de la Concagua, mucho antes de estar aquí en la facultad. Y apenas entré, me admiró mucho Jean-Claude Vicente. Y Jean-Claude Vicente fue un tipo que hizo un cambio en la forma de presentación en los congresos argentinos y chilenos también. Normalmente en los congresos argentinos venía un tipo, pasaba una diapositiva de un mapa y estaba 2 horas hablando del mapa, lo sumo después cambiaba de diapositiva y mostraba una sección o algo así. Eran tremendamente poco animadas, algunos directamente ni mostraban diapositivas. Turner era famoso, Juan Carlos Manuel Turner, el gran Turner, porque hablaba sin mostrar nada, digamos. O sea que de golpe encontraron un tipo como Jean-Claude Vicente, que venía y decía, miren, en este afloramiento pueden ver tal cosa, y en este afloramiento tal otra. Y cuando comparamos este afloramiento con este afloramiento, ven que aquí son fases mucho más litorales y acá son fases más profundas. Quiere decir que hay una historia paleogeográfica extraordinaria y no era para menos. Él era el jefe del Laboratoire de Tectonique Sedimentaire de la Universidad de la Sorbona. Decía, miércoles, este tipo viene de la Sorbona, hace un montón. Fuimos durante como 20 años amigos, estuvo 10 años en Chile, 10 años en Perú, después volvió de vuelta a dictar tectónica de placas en la Universidad de la Sorbona. Cuando uno miraba lo que el tipo había hecho, miren, no voy a aburrir con toda esta literatura, pero ya en el año 72 hablaba de la Organización de la Evolución de los Andes, una geological cross-section de los Andes entre Santiago y Mendoza. O sea, se ve que el tipo venía con todo, estamos hablando del 72, 74, 75, 76, mucho antes que yo empezara a trabajar en la zona, el colaboratorio empezara a trabajar en la zona. Y era mi gran admiración. En todos esos trabajos que hacía, siempre ponía Laboratoire de Tectonique Sedimentaire. Dice, mierda, el tipo realmente debe tener un grupo detrás que lo apoya de todo, por tanto trabajo y tan buenos. Infelizmente para él era un fanático de la teoría geosinclinal y muchas de las cosas que hacía las mezclaba con el geosinclinal ahí perdía como en la guerra. O sea, una de las últimas discusiones que tuvimos con él fue en el año 2005, me acuerdo, en el Congreso de La Plata. Él decía, Víctor, las fallas en los Andes son de alto ángulo, no son corrimientos. Yo quería explicarle que rotaban las fallas y no hubo caso. Se fue a la tumba sin aceptar que las fallas rotaban. Pero no importa, le tenía un gran cariño, así que en el año 83, 84, yo estaba en el Comité Científico de la UNESCO y viajaba todos los veranos ahí, inviernos de ellos, a París, y no quería perder la oportunidad de conocer personalmente el Laboratoire de Tectonique Sedimentaire. Entonces, pasé como 1 hora preguntando por todos lados dónde miércoles estaba ese laboratorio. Finalmente, en el Departamento de Ciencias de la Tierra, dijeron, no, sí, atrás, la puerta aquí. Y cuando llegué a la puerta del vídeo decía Laboratoire de Tectonique Sedimentaire. Golpeo, abro la puerta y a los abrazos con Jean-Claude Vicente. Y cuando miro alrededor era un escritorio, 4 o 5 libros o estanterías con libros, algunas piedras por algún lado, y acá te entraba un visitante, o sea, era una cosa muy pequeña. Entonces,
me di cuenta que realmente ese laboratorio de tectónica sedimentaria era básicamente Jean-Claude Vicente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Justo en febrero, creo que en marzo lo visité a él. Gracias. En febrero, marzo lo visité a él. Inmediatamente cuando llego a la facultad, cuando llego a Buenos Aires, recibo una invitación del decano interventor, que era Gregorio Klimovsky. Y después de casi 18 años de no estar en la facultad, Gregorio Klimovsky invitó a 3 profesores y nos dijo, miren, queremos iniciar una nueva etapa con la democracia y queremos que todos aquellos que estuvieron dispersos por ahí puedan volver a trabajar de vuelta en el departamento. Hay que reconocer de que otros profesores quisieron traerme, en eso estaba el ingeniero Valencio, que hizo lo imposible, con él he armado un montón de cursos, pero siempre se atrancaba en algún lado del expediente y no había forma de que yo pudiese entrar. Pero bueno, decano dijo, lo nombramos profesor ahí, interino, y me asignaron un cuarto. Y cuando fui a ver el cuarto, abrí la puerta y eran 4 cupulines. Y me acordé de mi gran amigo Jean-Claude Vicente. Dije, puta, vamos a hacer algo con esto. Entonces me inspiró para crear el laboratorio de tectónica andina. Y así nació. Y básicamente, junto con el laboratorio que se abría en el año 84, empecé a editar la materia geotectónica y junto con la materia de geotectónica, yo justo había tomado los cursos con Bill Dickinson, que era profesor en Arizona en aquel tiempo, y venía muy embalado con la tectónica de placas y todo eso, así que traté de renovar, no fue una renovación, porque no se había editado nunca en Buenos Aires, se dictaba en La Plata, pero en Buenos Aires fue la primera que se dictó. Así con el ingeniero Valencio, que tanto me había empujado para que pudiéramos en forma conjunta enseñar geotectónica, empezamos los cursos de geotectónica. Esos nuevos profesores que ingresaron a través de Klimovsky en ese año, no encontré una foto de los 3 juntos, estaba Chevly, que ya era profesor de la casa, pero ahí lo tienen a Fernández Garracino y Tito Andrés, y los 3 fuimos los que ingresamos al mismo momento. Y realmente fue un aire nuevo que entró en el departamento, ¿no? Porque rápidamente empezaron a dictarse nuevas materias, hubo un ambiente realmente renovador en ese momento en el departamento. Y yo dije, bueno, puta, ¿quiénes fueron los fundadores del Laboratorio de Tectónica Andina? Y después de mucho pensar y dar vueltas, encontré, bueno, los 2 primeros son Daniel Pérez y Graciela Bujovich. Básicamente porque ellos venían trabajando conmigo, yo era profesor en La Plata en ese momento, y siguieron trabajando conmigo, se vinieron a Buenos Aires para seguir trabajando. Y las 2 personas que se incorporaron al laboratorio son Claudia Rubinstein y Alicia Sanguinetti. Y las 2 básicamente como alumnas, porque alumnas de grado, que tomaron Geotectónica 1, Geotectónica 2 o Geotectónica Argentina. Y se puede decir que estos 4 fueron la semilla con la cual nació el laboratorio en 1984. A quienes no conocen, Claudia Rubinstein, que está ahí, está muy bonita en la foto, hizo la tesis conmigo, pero la hizo en forma compartida con Bollheimer, porque a ella le interesaba la palinología. Ella dijo, mira, todo interesante la tectónica, pero yo quiero hacer palinología. Se fue a Mendoza y siguió trabajando ahí, hizo el doctorado en palinología. Y la otra, lamenté que no tenía una foto más clara, que es Alicia Dickinson, que intentó hacer el doctorado, pero no llegó a buen fin. En ese tiempo nosotros estamos trabajando ya en la región de la Concagua, tenemos toda una serie de experiencias previas, habíamos hecho, digamos, algunos reconocimientos en esa zona y estamos lo más embalados queriendo atacar en el conocimiento de la Concagua. Y ahí tengo que reconocer a Pablo Castiarena. Pablo Castiarena fue el tipo que nos enseñó el ABC de cómo subir por un glaciar, cómo usar las piquetas, cómo atarnos, cómo dar seguridad si un tipo se caía. O sea, realmente nos dio el ABC del andinismo, que fue una temporada que fuimos juntos a Cajón del Rubio, fuimos con Daniel y otros más. Y Pablo Castiarena, obviamente, era un tipo extraordinario. Participó con el Club Andino Bariloche en el ascenso del Manaslu y el Tablajiri. Un poco, o sea, el 79, 81 y el 83 se vino con nosotros a la Concagua.
Entonces, realmente, un maestro, un tipo que nos enseñó muchísimo. A pesar de ir con ese gran maestro, no pudimos pasar de Portezuelo del Viento. Llegamos a los 6.500, veíamos la cumbre ahí nomás, pero estaba la gran canaleta enfrente nuestro y había un viento tal que nos dimos agarrado de la roca y no pudimos seguir. Y tuvimos que bajar a partir de los 6.500 en este primer intento. Hay una foto de Cecilia Gualdón y Miguel Palma que tuvieron que bajar a los 6.000 metros. No lo quiero decir en público, los que están interesados me preguntan, después les cuento por qué tuvieron que bajar a partir de los 6.000 metros. A pesar que venían con mucho entusiasmo. El de la derecha, que está acá, es Miguel Palma. Miguel Palma causó mucho furor en los andinistas tradicionales. ¿Por qué? Porque, como no tenía un piolet, agarró un palo de escoba, ató el martillo de geólogo, y con el martillo de geólogo y el palo de escoba empezó a subir. Y cuando estaba a mitad de camino, un viejo andinista que iba por la venteaba ascenso a la Concagua lo miró y dijo: esto es una falta de respeto, usted le está faltando el respeto a la Junta Concagua, ¿cómo va a venir un palo de escoba acá? Miguel Palma, que a los que lo conocen ya de comer a Miguel Palma, no le preocupó demasiado eso, pero ahí tuvo que volverse a los 6.000 metros, después se los cuento. El primer año, en el 83 y 84, yo tenía que trabajar en el servicio geológico, así que tenía mi vieja carpa cacique que había pasado por toda la Patagonia, y veníamos con el Unimog. Ella tenía el Unimog a cargo, es un Unimog a lo cual quiero muchísimo. Estuvo desde 1974 hasta 1984 conmigo. Aquí los primeros que trabajaron en la Concagua, como siempre, Daniel Pérez en primera fila, Alejandra Petrelli, Verónica Irigoyen y Carlos Faltún. Este fue el primer grupo que intentó trabajar y estudiar en la Concagua. Ya en el segundo intento estaba mejor armado, tiré la vieja carpa cacique, no daba más, compré una carpa de iglú que era extraordinaria, y fue extraordinaria hasta que le agarró una tromba a los 6.200 metros y la mandó al diablo. Pero bueno, aquí vemos un día antes de intentar el ataque a la cumbre con Alejandra Petriere en la plataforma de 5.200, antes de llegar al refugio Berlín. Enfrente pueden ver la Ramada, un cerro que después trabajamos años después, y realmente hay muchos recuerdos. Ahí me veo poniendo mis zapatos Gulliver, zapatos dobles. En aquel tiempo no tenía zapatos dobles y en una tienda de Mendoza conseguí de segunda mano unos zapatos Gulliver. Era increíble, parecían tractores, porque pesaban 4 kilos cada uno, eran una suela así, todo el cuero contrarreforzados. Uno parecía un robot caminando con eso, pero realmente reconozco que no tuve frío, digamos, en todo el ascenso. También aparecieron los primeros resultados. En el 83 habíamos sacado un montón de muestras. Con esas muestras habíamos hecho los primeros análisis y dimos a conocer en el año 85, gracias a Carlos Cingolani y Koji Kawashita, las primeras edades del Monte Aconcagua. Eran como 10, 15 edades que logramos hacer, que habíamos recogido durante esa primera campaña. Y ahí aparecen los primeros tesistas. Acá lo tenemos a Fernando Pereira, Marcelo Segarra y Beatriz Aguirre Urreta, irreconocible como están en la foto. Era de la derecha. Y en la otra foto estamos intentando subir al Cerro Tolosa en la zona de tesis de Marcelo Segarra. Creo que Marcelo Segarra sacó la foto porque no aparece acá. Pero aparte de mí venía Alicia Sanguinetti, Eugenio Ferrari, Juan Pablo Castillo, y el último de todos, la última de todos, es Graciela Bujovic. Después de ese ascenso, intento de ascenso a Cerro Tolosa, se dio cuenta que la geología andina no era para ella, se dedicó a estudiar el basamento. Fue la primera y última vez que intentó subir un cerro en la cordillera de los Andes. Me echaste y me mandaste el basamento. Tuve que mandar al basamento porque para arriba no había caso. No voy a contar. Aquí vemos en pleno trabajo a Fernando Pereira y a Marcelo Segarra, el año 86, donde empezó a hacer el trabajo final de licenciatura. Y en otra foto estoy con Eugenio Ferrari justo en el paso que va a la laguna del Inca. Puse las 3 fotos porque son los 3 primeros trabajos finales de licenciatura. Fernando Pereira le ganó a todos, fue el primero. Después siguió Marcelo Segarra y Pablo Eisner. Pablo Eisner fue uno de los tipos más planificados que conocí,
porque me dije, doctor, yo quiero hacer el trabajo final de licenciatura, pero una cosa cortita, ¿viste? Lo mínimo necesario para recibir el título, porque yo veo que para trabajar en las compañías de petróleo, el doctorado y ese tipo de cosas no sirven para nada, lo que hace falta es experiencia, ¿verdad? Yo quiero recibirme rápido e irme rápido a buscar trabajo. Hizo todo lo que quería hacer, porque hizo rapidísimamente el trabajo final de licenciatura, se recibió y entró a trabajar en una compañía petrolera en algún lugar del mundo en este momento debe estar. Y aquí, primer plano de Fernando Pereira, que fue el primero, junto con Marcelo Segarra. Hay que reconocer que también Fernando Pereira fue el primer alumno que tuve del trabajo final de licenciatura, pero rápidamente se dio cuenta que lo suyo es la llanura y el ras del suelo, porque se dedicó a trabajar en suelos, dejó la geología andina. El que sí perseveró y merece un reconocimiento es Marcelo Segarra. Y aquí lo ven el día que presentó la tesis doctoral. No sé si alcanzan a ver bien, pero detrás de él está el mapa. Era un mapa enorme, de 1,5 metros por 1 metro, algo así. Y ese mapa tiene la virtud de que fue hecho a mano, pintado a mano, nada de PowerPoint, nada de... eran otros tiempos y realmente hacer ese mapa era meses y meses de trabajo. Y la zona que trabajó no era nada fácil. Ustedes pueden ver, aquí lo vemos en el borde, digamos. Él no trabajó en la zona de la Aconcagua, sino todo el frente de montaña que está al norte del río Las Cuevas. Los cerros eran impresionantes, se metió por todos lados, hizo un extraordinario trabajo e hizo la primera sección balanceada que presentó como tesis doctoral. Y fue el primer alumno que hizo la tesis doctoral sobre esta región de la Aconcagua. Del otro lado del río estaban las chicas, y las chicas eran Gabriela Mángano, Gabriela Loforte, ahí la vemos cuando vino Luis Boatá a buscarlas, y nuestro queridísimo Baquiaro, don Cortés, y nuevamente Beatriz conmigo. Y en otra foto vemos a Ricardo Vega con un ayudante, que no me puedo acordar el nombre de él, en Portezuelo Navarro. Aunque parezca mentira, Ricardo Vega empezó a trabajar conmigo, pero tuvo la inteligencia suficiente como decir, esto no es para mí, se dedicó al petróleo y no volvió nunca más. O sea que gran recuerdo de Ricardo Vega. Hay otros que insistieron, o sea, aquí tenemos otra tanda de tesistas, en este caso es Eugenio Ferrari y Juan Pablo Castillo. Juan Pablo Castillo, siempre lamenté mucho, terminó el trabajo final de licenciatura, solo corregí, estaba todo listo, pero no pudo aprobar Física 2. Y no pudo presentar el trabajo final de licenciatura, pues tuvo problemas familiares, se murió el padre y tuvo que dejar la geología. Y el otro, Eugenio Ferrari, uno de esos primeros tesistas, es un exitoso gerente o manager de una compañía minera en Perú, y realmente es capo en Perú. O sea, tuvo oportunidad de visitar un par de veces y realmente irreconocible. Hizo esa licenciatura y eso le sirvió realmente para dedicarse con toda la minería. Y aquí vemos que un poco más crecido el grupo del Laboratorio de Tectónica Andina. Aparece Renata Tomesoli, pero parece que aparece de visitas, porque no era parte del club, digamos. Sí está Fernando Pereira, Daniel Pérez, Segarra, Alicia Sanguinetti, aparece Pamela, que era una joven estudiante de ese momento, y Gabriela Loforte, que era recibida, era jefe de trabajos prácticos. Entonces, se puede decir que es el núcleo inicial que a los pocos años tenía el laboratorio. Pero no dejábamos de lado la tectónica preandina. Y aquí vemos un viaje que hicimos, organizado básicamente por Graciela Bujovich y Amalita Leguizamón, a la Sierra de Tandil. Y yo aprendí muchísimo con el gran profesor que era Mario Teruggi. Él nos explicó qué es lo que había en la Sierra de Tandil. Y después de ese viaje que hicimos, que fue realmente, nos iluminó a todos, hicimos un trabajo con Teruggi acerca de la evolución tectónica de placas de la Sierra de Tandil, que también fue el primer intento de entender qué pasaba en el basamento. Y no me puedo olvidar de las escuelas de campo de geotectónica. Y ahí ven en pleno operativo, camiones, camionetas, montonazo de gente, todos muy entusiasmados para hacer el ABC del trabajo de campo. Estamos ahí en la Quebrada del Gato, en la Sierra de Piedepalo. Y hablando de ello, bueno, aprovecho que está acá, no la veo ahora, está acá la doctora Kay, de la doctora Kay y un gran amigo de todos nosotros que era Marcelo Montivero. Marcelo Montivero, el camionero que manejaba el camión, durante 20 y tantos años nos llevó por todos lados. La última vez que nos llevó casi estábamos todos presos, porque nos para la policía, estaba lleno de gringos, o sea, mitad gringo, mitad argentino que estaba ahí adentro, estaban así todos apretados en el camión. Y sé que llevan ahí.
Y realmente fue un momento muy difícil porque nos hicieron ir a la comisaría y íbamos todo en cana, diría yo, porque no se puede andar con 25 personas arriba de un camión de esos por medio de la cordillera, ¿cierto? Y hay un eterno agradecimiento a Laura Vitarella. Laura Vitarella se bajó. Laura Vitarella trabajaba en la cana, o sea, era empleada administrativa de la policía. Bajó y enseguida se buscó al jefe de la comisaría y dijo: acá fulana está el Vitarella acá. Saludo uno, saludo otro. Y el tipo me dijo: ¿estás con usted? No, entonces ningún problema, sigan viaje. Le dije, básicamente creo que lo que tenían miedo que sea un grupo de terroristas que arriba de un camión. Laura Vitarella nos salvó, que teníamos toda la noche en cana. Iba a ser muy duro porque era absolutamente prohibido andar con tanta gente por un camión por esos lados. También hay las eternas clases en el pie de palo entre Susan Kay y Graciela Bujovich. Otra foto. Quise reconocer a alguno de acá, pero estaba Víctor Hugo García, Ezequiel García Moravito y otro montón de caras conocidas, pero ya el tiempo me las ha hecho borrar los nombres. Y de golpe sacaba la malaria, como digo yo, porque hasta ese momento íbamos en ómnibus hasta Punta de Vaca, bajamos ahí, y gran parte del resto lo hacíamos a dedo, y la vuelta la hacíamos a dedo, o sea que no teníamos ningún vehículo, y fueron años muy difíciles, diría yo, porque yo había hecho amigos de los gendarmes y decían: tienen cachito acá, a este se lo paro y se lo hago. Paraba un camión y decía: yo lo puedo llevar a los muchachos para adentro. Subíamos al camión todos arriba, por lo menos en la parte delantera subíamos nosotras, y nos llevaban hasta la ciudad de Mendoza, donde tomábamos el ómnibus. Pero de golpe, con un subsidio que tuve de la National Geographic, pudimos empezar a hacer buenos trabajos de campo, y con unos pocos pesos que quedaban compramos una estanciera modelo 60 viejísima, doble tracción, pero realmente fue un cambio total. Ustedes pueden ver el cambio porque aquí lo pueden ver en el río, le llamamos el rayo plateado a la camioneta. Lo pueden ver aquí con todas las mochilas, la carga, la comida y todo arriba del techo de la camioneta, y con eso podíamos llegar hasta donde estaban los vaquianos, descargar todo y salir con las mulas para arriba. El hecho de tener una camioneta doble tracción para llegar fue para el laboratorio un cambio sin blanco y negro, o sea que nos cambió la vida. Aquí vemos uno de los trabajos con los vaquianos, y en el año 90 viene otra trupe grande de geólogos, varios están aquí presentes, están aquí Sebastián Hurtado, Alfonso Mosquera, María Espaleta, Pablo Iglesias Llanos, Pamela Álvarez, Sandra Benoit, con la doctora Kay, y ahí una foto con Alfonso Mosquera. Habíamos terminado el levantamiento de la Concagua y nos metimos a trabajar en la alta cordillera de San Juan. Otro mundo completamente diferente, la logística muy, muy distinta, porque había que caminar muchísimo para llegar a los afloramientos. En la Concagua uno bajaba, ahí en Puente del Inca caminaba un día y estaba en plena zona de trabajo. Acá había días y días de caminata para llegar. Pero trabajamos muchísimo, nos costaba mucho subir con esas mochilas por la collada del Espinacito. Pasamos todo eso sin ningún problema. También quiero recordar a Piero Blencino, porque la estanciera no alcanzaba para todos, así que usamos el jeep de él, el jeep doble tracción, que también la camioneta entre la estanciera y el jeep podíamos llegar a la zona de trabajo. Y ahí empezamos a hacer campamentos por todos lados, recorriendo gran parte de la alta cordillera de San Juan. Y aquí me gustaría mostrar una foto de Ernesto Cristalini con Alejandro Cangini, que cuando los vi estaban apavorados, estaban así, porque el primer día establecieron el campamento en el río Volcán, bien allá arriba de la zona de la Ramada. Había un puma que los acechaba, que estaban ahí, y me decían: hay un puma, no sabemos qué hacer. Yo decía, trataba de conformarse: no se preocupen por el puma tiene más miedo que ustedes, o sea, porque era un puma hambriento que estaba viendo si podía comer algo así. Uno le hacía así, salía corriendo el puma, o sea, no era problema, pero ellos estaban muy preocupados con el puma al acecho. Bueno, fotos de hitos tendría como decenas y decenas, puse una en el Paso de los Ojotas. Quiero mencionar que Marcelo Segarra, Gabriel Loforte y Daniel Pérez siguieron trabajando en Mendoza mientras nosotros íbamos a la alta cordillera de San Juan. Y en esa alta cordillera de San Juan había algunos valientes que se animaban a cruzar primero. Ahí vemos a Boris Ploskiewicz con Gabriel Anselmi,
tratando de abrir camino, porque había ríos muy caudalosos y había que ir todos agarrados para poder cruzarlo. Hasta finalmente llegamos siempre a la cumbre, al paso, básicamente, para pasar del otro lado a la alta cordillera. Este paso divide la cordillera frontal de la cordillera principal. O sea, una vez que uno sube ahí, se encuentra a pleno con la cordillera principal. Esto fue en 1993. Embalados que como estábamos con la estanciera, ya pensamos podíamos ir a cualquier lado. Estamos trabajando en el Alto Río Santa Cruz, y yo siempre optimista digo, no, esto acá lo cruzamos, no hay ningún problema. Cuando estábamos cruzando, la mitad del camino se quedó la pobre estanciera en medio del río. Entonces, como siempre, un voluntario, le dijimos, che, Daniel, hay que pedir auxilio. Daniel se caminó no sé cuántos kilómetros para ir a la mina de Pachón, que era el lugar más cercano. Beatriz decía, no, esto no va ni para atrás ni para adelante. Y uno que es optimista, me acuerdo que salí de la estanciera, sequé la bobina, sequé todo por todos lados, estuve tratando de que no estuviera todo bien seco. Di un arranque, hizo trum, trum, y arrancó y salimos. Pero ¿qué pasó? Al pocos kilómetros se quedó ahí la estanciera, no quiso más. Tuvieron que venir la gente de Pachón para llevarnos a otro lado. Y realmente esos días en Pachón fueron muy útiles porque, aparte de cambiar todo el aceite del motor que se había llenado de agua y todo el tanque estaba tapado de agua, pues estuvo un rato largo ahí en medio del río, pudimos en esos días, mientras cargaba en la camioneta, recorrer la zona. Hicimos un excelente perfil sobre el río Pachón, encontramos un excelentes fósiles del Liásico, del Pachón, y realmente aprovechamos muy bien esos días de arreglo de la camioneta. Y después de arreglado, el doctor Lencina, que estaba a cargo del campamento, quería estar seguro que no fuéramos. Entonces, agarró su potente camioneta, nos ató con una soga y nos llevó. Y realmente yo lo consideré una afrenta, porque yo le tenía confianza a la camioneta. Pasamos sin necesidad casi de auxilio, o sea, teníamos el seguro de que si pasaba cualquier cosa, nos arrastraba. Pero la camioneta se portó muy bien, logramos pasar y no hubo ningún problema. Después trabajamos en varios lugares de esto. Acá lo vemos en la quebrada de Chita. Está Alfredo Vitalier con Ernesto Cristalini. La foto la sacó Diego Chachafé, que no aparece en la foto, digamos. Y como siempre, Diego Binocur en acción, colgado arriba del hilo. Acá tengo una anécdota muy linda para contar con el Rayo Plateado. Bueno, fuimos a buscarlos, cargamos todos en la camioneta y nos fuimos barranca abajo. Al poco de andar por la cuesta así, me di cuenta que la camioneta no tiene freno. Quise poner la primera a la baja, pero ya no posible porque la velocidad era muy alta. Solo quedó rezar y justo vi una piedra grandota, la encaré a la piedra grandota y se subió arriba de la piedra la camioneta. Y cuando uno miraba al costado, digo, puede dar fe que no miento, había un precipicio de la Gran 7 ahí abajo. Quedamos colgados de arriba, al principio medio choqueados, porque bueno, nos salvamos, pero aparte de salvarnos había que salir de ahí, así que estuvimos trabajando un par de horas, logramos con el clicker poner la camioneta de vuelta sobre el camino. Y el problema es que no tenía frenos, entonces tuvimos que bajar toda la cuesta en doble tracción, baja, y no sé qué más, porque iba hacia al paso bajando. Llegamos, después de mucho sacrificio, digamos, a la ruta principal, y al llegar a la ruta, de vuelta, baja y viene al costadito del camino, logramos llegar a un pueblito, no sé qué pueblo era allá, donde un mecánico, esa es la gran ventaja que tenía el Rayo Plateado, cualquier mecánico le metía mano a la estanciera y decía, no, cerró de acá, cerró de otro lado. Y de eso puede dar fe Ernesto Cristalini, que un montón de veces pasaba cualquier cosa en la camioneta y decía, no, es tal cosa, y venía, desarmaba el filtro, la bomba de cambiaba todo en la camioneta y me acuerdo siempre un cachito de cámara arreglando la bomba de nafta y un montón de cosas de ese tipo. Nunca nos dejó de a pie el Rayo Plateado. De vuelta a otra foto donde vemos que el laboratorio sigue creciendo. Aquí, como novedad, tenemos a Cueto, a Susana Damonis, a Pablo Monteverri, a Pamela Álvarez, mucho más experimentada, y el resto. Me quedó una persona que está detrás de Gabriel Loforte, que le pregunté a Dios y María Santísima y nadie sabe quién es. Si alguno sabe quién es, lo avisa porque me quedé con la duda, no sé qué hacer. Entre Pamela y Gabriel Loforte está detrás de él. Y de golpe llegó la luz, digo yo, porque llegó la tochota.
ya digamos la estanciera no iba ni para atrás ni para adelante, la habíamos fundido en la Sierra de San Luis, llegando de vuelta, pero un grupo de gente que trabajaba con el doctor Eldridge Moore de la Universidad de California había traído ese vehículo y después de hacer el trabajo de campo nos lo cedió a nosotros. Y de vuelta, tengo que agradecerle a Diego Chachafrid porque hicimos todos los trámites en la aduana para poner al nombre nuestro el vehículo. Dijo, no puede ser, entró en forma temporaria, es un vehículo usado, tiene que sacarlo del país. Y dije, ¿pero qué hago con el vehículo? Mira, tiene que ir al medio del río de la Plata y tirarlo al medio del río, pero acá no puede entrar. No sé qué pitos hizo Diego Chachafrid. No quiero saber. Que le pusieron todos los sellos correspondientes y a partir de eso estuvimos como 10 años la tochota por todos lados. Y gran respeto, porque primero era una camioneta naftera, doble tracción, un motor que necesitas un tanque de nafta para llenarlo más o menos, un líquido de nafta, y la empecé a mirar con otros ojos cuando fui al Himalaya. En el Himalaya todo el mundo andaba en esas Toyotas, o sea, parece que fue un modelo muy exitoso, desaparecía por todos lados, así que no dudé, me paré en la primera camioneta que encontré, me puse al lado, dije, esta es igual que nuestra Toyota y la está subiendo el Himalaya, o sea, es increíble, era muy buena camioneta. Aquí preparándonos para ir al Cerro Mercedario, el campamento inicial, antes de empezar a subir, como siempre con la Toyota nueva, está en todo su esplendor en ese momento, y yo siempre la admiro porque no había cuesta que se le negase, porque se ponía a subir y subía y subía, se podía volcar para atrás, pero nunca paraba esa Toyota. Aquí en el campamento de Laguna Blanca y después en el primer campamento de altura. Aquí parecemos muy decididos para subir. Hicimos otro campamento en la zona del Diente y después los únicos que quedaban todavía vivos éramos Diego y yo. Dijimos, vamos para arriba. Y veníamos muy bien, veníamos ya se veía cerca la cumbre y de golpe en pleno día se puso negro. Y dije a Diego, rajemos para abajo. Salimos corriendo para abajo, para la zona del Diente, y a Gata pudimos encontrar de casualidad la carpa amarilla que tenía yo, bonita, pero si no veíamos la carpa, nos hubiéramos quedado ahí, porque realmente salió un poquito la nube y se vio la carpa, si no. Y ahí estuvimos aguantando hasta que pasó el temporal y ya nos quedaron fuerzas para hacer todo el segundo intento. Aquí con Ernesto, cuando intentamos subir el macizo de la Ramada, ahí Ernesto mira con cara así lejana a la Concagua, estábamos atrás. Con Daniel subimos los glaciares, llegamos casi a la cumbre, sacamos las muestras correspondientes y tuvimos que bajar. Bueno, todos esos años terminaron en esta hoja geológica, o no es una hoja, sino es este libro sobre la geología de la región de la Concagua, donde hay dos grandes hojas levantadas a escala 100.000, y lo meritorio de estas grandes hojas es que no había un mapa previo de la zona. No había mapa en esa zona. Todo esto fue hecho a fuerza de sacrificio, un montón de tesis doctorales, caminando por todos lados, no solamente en la zona de la Concagua, sino en la zona de la Ramada. No había un mapa en 500.000 de Grueber, que era una cosa así, pero una mancha diciendo que he hecho yo y yo casi de eso soy que nada. Mapa geológico ninguno. Y realmente hicimos un muy buen trabajo. Digo, hicimos un buen trabajo porque a través del contrato que teníamos con la Secretaría de Minería nos dieron los fondos correspondientes por haber realizado ese trabajo. Y aquí también quiero reconocer que ninguno de los que participan en el trabajo cobró un peso y lo donamos para comprar una camioneta. Ahí tenemos la nueva Toyota, que era la primera camioneta 0 kilómetros que tenía el laboratorio. O sea, eso era un lujo total ya eso. Y aquí llegamos hasta Lito con la camioneta. Y de paso, vi esta foto aquí, me acordé mucho de Guillermina Álvarez, que hizo un gran trabajo en la zona de Cerro Papal. Me acordé de ella por un lugar de porquería, un lugar desértico. Se bancó como 20 días solas en ese lugar, hizo un excelente trabajo, y realmente meritorio los resultados que obtuvo en su trabajo final de licenciatura. Entusiasmado después del Mercedario, nos queremos encarar el Alto Tunuyán y ver si podemos subir al Tupungato.
Como siempre ven aquí, entrando por la zona del Cerro Palomares, Boris Croquet, Pancho Págar, Manuel Navarro, Beatriz Aguirureta. Aquí nuevamente los valientes tratando de cruzar el río Palomares. Aquí aparece Verónica Godoy, que no terminó en ese momento, pero después vino años después y logró terminar su licenciatura. Laura Giambiaggi, Fernanda Rayo, Beatriz Aguirureta, todos ellos en el Palomares. Aquí también aparece Andrés Folguera, que hacía sus primeras participaciones con el laboratorio. Y yo le estoy explicando algo a alguien y no puedo saber quién es el alguien al cual estoy explicando. Estuve mirando mucho, lo aumenté. Sí, no sé realmente quién. Si alguno... ¿Sos vos? ¿Vos, Ernesto? No te había reconocido. Ese es mío, seguro. Era abajo. Ok. Te creo. Nuevamente otro hito de los muchos hitos. Uno siempre trabajaba hasta llegar al hito. Llegaba al hito y paraba de trabajar. O sea que siempre terminaban nuestros trabajos en el hito. Y aquí, hasta la victoria siempre, como digo, en una de las escuelas de campo, encontramos ese viejo Unimog que ya está hecho bolsa, y vemos al volante a Daniel Pérez y a Sergio Orts ahí alentando a la gente, y algunos estudiantes voluntariosos arriba del techo en plena acción. Sí, pie de palo. Sí, pie de palo. Todo esto es pie de palo, sí, fue una de las entradas a pie de palo. Después con Cocho Podosis decidimos hacer un nuevo homenaje a Carlos Darwin, a Charles Darwin, porque había un monumento que la Nación Geológica Argentina había hecho, que estaba ahí pasando agua de la Zorra. Había hecho un monumento grande, hermoso, todo bien pesado, así bien, muy resistente. Y se las ingeniaron para tirarlo abajo, lo habían tirado. Entonces yo hablé con Willy Recul y le digo, che, mirá, tenemos que hacer algo. Y le dije, mirá, no te preocupes, yo me encargo, dice. Y de una placa que, no quiero exagerar, pero de granito de 3 centímetros, que venía con unos tremendos bulones impresionantes para meterlos casi hasta 40 centímetros dentro de la piedra. Y la pusimos con cemento y dijimos, esto es forever. ¿Saben cuánto duró? 3 días. Hay en Mendoza aparentemente un grupo de creacionistas que le tienen una bronca negra a Darwin. Cada vez que uno pone algo de Darwin, va y lo rompen todo. O sea que, como diciendo, Darwin es el enemigo número 1 de los creacionistas. Esto también duró muy poco. Pero no terminé con eso. Volví a romper hasta que hicimos otro nuevo monumento a Darwin, que durante varios años está ahí, ahora empezó a caer y están tratando de ver qué pueden hacer. Bueno, estamos ya en el año 2002, acá está el primer ascenso al Cerro Guanaquero, están como siempre Federico Fuentes, Martín Zubiri con Sergio Orts, un cerro muy impresionante de la zona de tesis de Federico Fuentes. Después uno de los grandes intentos de recorrer la zona del Mercedario hasta el Tunuyán. Aquí estamos en el campamento Helden, bien adentro del río Tupungato. Fue un día que nos levantamos a la mañana, había nevado, hacía un frío de novela. Estamos tratando de armar coraje para emprender la caminata. Aquí, antes de comenzar, aparecen Diego Padua, un gendarme, Miguel Ramos, Sergio Orts, y el sargento Reyes, que merece todo mi máximo respeto. Tuve varias oportunidades con el sargento Reyes, un tipo extraordinario. Esos pocos gendarmes que se metían en la montaña y se animaban a todo, o sea que mi gran admiración. Y aquí lo vemos a Diego Padua y a Sergio Ort poniendo el hito en el Cerro Uva. Ese Cerro Uva era un cerro, no era demasiado alto, pero tenía arriba de 5.000 y pico. Yo lo miré de abajo, digo, va, adelante, anímense, decía yo, porque quería cuidar mis fuerzas para lo que seguía del camino. Y el camino fue terrible, porque no teníamos idea de las dificultades que había de cruzar el Abra del Fraile y llegar, digamos, hasta el río Tunuyán cruzando varios glaciares. Y esos glaciares estaban llenos de rajaduras, grietas por todos lados. Uno llegaba a esos lugares y, bueno, se arrugaba, digamos, viendo dónde pisar, cómo cruzarlos, etcétera, etcétera. Fueron 5 o 6 días de caminata después del campamento Helden para poder llegar. Y
embalados para tratar de llegar, porque los víveres habíamos dado mucho más de lo que pensábamos, y los víveres se hacían cada vez más menores. Aquí una de las paradas en el Abra del Paso del Fraile, y acá hice un cuento que quiero desmentir totalmente. El cuento se llama Paso del Fraile, porque dice que había un fraile que era chileno, cruzaba la cordillera, daba misa en Argentina y volvía a cruzar para Chile. Imposible, por más santo que sea alcalde, eso no lo cruza nadie. O sea que nosotros, animados por el Paso del Fraile, si el cura lo pasó, nosotros también vamos a cruzar. Bueno, fue desastroso. Los ríos eran tremendamente caudalosos, había cualquier cantidad de riesgos, pero todo nos empujaba a poder llegar a las nacientes del Palomares, porque ahí estaba Maísa con Laura, Maísa Tuni y Laura Giambiaggi, y ahí íbamos a tener comida suficiente como para pasar el hambre. Cuando llegamos hambrientos, llegamos a la tardecita, casi a la noche, ellas estaban esperando que llegásemos nosotros, porque también estaban hambrientas. ¿Qué había pasado? Tenían una bolsa con comida y un día vino un paisano, pensamos que es chileno, no es que tenga bronca contra los chilenos, pero, agarró la bolsa, se la puso arriba del caballo y se fue, y las huellas iban para Chile, así que ese paisano se le llevó la bolsa con toda la comida, y andaba galgueando, pero fuerte, las pobres. Entonces, cuando llegamos nosotros, los dos preguntamos, ¿y qué tienen para comer? No había nada casi para comer. O sea que al otro día, con pocas fuerzas, fuimos caminando hasta el río Tunuyán, donde venía el vaqueano a buscarnos, y me acuerdo siempre que bajó una mortadela gigantota. Se la comimos en un instante, entre los 4 o los 5. Después otra camada, la de la Legión del Río Diamante, Martín Zubirí, Federico Puente, Natalia Scaricaparossi, como ayudante Julián Fanquín, Martín Pereira, Pablo Kim, Salvador Bruen y Hernán Regenstein. Todos ellos atacaron el río Diamante de arriba para abajo, hicieron un extraordinario trabajo, cubrieron toda la geología del río Diamante y realmente fue un avance muy importante con sus finales de licenciatura. Entusiasmado con el resultado de ese año, al año siguiente volvimos a ir a la zona del río Tupungato, queríamos ir a las nacientes del Plomo. Aquí siempre nos sacamos una foto que pasamos por el Abra de Chorrillos, y después había que bajar y volver a subir de vuelta. Aquí mirando, aquí está con Juan Iñigo, Carla Buono, Darío Lazo, Sergio Ort, y aquí otra foto, también con otro grupo que veníamos tratando de pasar por el Abra de Chorrillos. Del Abra de Chorrillos hay una vista extraordinaria del Monte Aconcagua, y nuevamente, con mucho entusiasmo seguimos hacia adelante y trabajamos toda esa zona. Especialmente ahí están las tesis de Emilio Rocha y Diego Parda, que trabajaron en las nacientes del Tupungato, hicieron 2 excelentes trabajos en una zona de una geología muy compleja de la faja plegada y corrida. Y aquí, más adelante, ya nos encontramos con los trabajos del Valle del Cura. Aquí el siempre optimista Diego Binocur, mostrando su mapa muy orgulloso de que había realizado, estaba haciendo la tesis doctoral en la naciente del Valle del Cura. Y acá un comentario para no olvidarme. Diego es el mejor chofer o conductor de camionetas de doble tracción, ¿cierto? Y cada vez que digo esto, alguno me dice, sí, pero ya volcó más de una. Y digo, no, pero independientemente que haya volcado, hay caminos donde se metió Diego, y yo me considero un buen conductor, digo, no, yo por ahí no paso, digo, no, volvamos. Y Diego le metía con seguridad y llegaba a todos lados con la camioneta. No quiero olvidarme del grupo de tectónica preandina. Aquí lo tenemos a Sofía Pérez Luján y a Juan Ariza trabajando en la parte occidental de la precordillera, y a Florencio Boedo, que hizo su tesis en los complejos ultramáficos de la precordillera. Todos ellos bajo la dirección de Graciela Bujovich. Y todo ese trabajo que hicimos con el grupo de geología preandina del laboratorio culminaron en una publicación especial que fue editada por Graciela Bujovich, Luis Fernández, un brasilero, y yo, que apareció en Gondwana Research. Y siempre digo con mucho orgullo de que eso fue un esfuerzo muy grande, básicamente conducido por Graciela Bujovich, que terminó con un trabajo que se llama Cujaña and Exotic Block to Gondwana. A los 25 años de Gondwana Research, el editor de Gondwana Research juntó los trabajos de mayor impacto con mayor cantidad de citas que habían publicado en los últimos 25 años, seleccionó a los 10 trabajos con mayor impacto y volvió a publicar el trabajo de Cujaña en Exotic Block of Gondwana porque estaba entre esos 10 trabajos de mayor impacto. Y
no es tan importante el impacto que han tenido, sino que a partir de estos años, de todos esos trabajos, empezaron a conocer al Laboratorio de Tectónica Andina y empezamos a tener invitaciones por todos lados para ir a dar charlas y recorrer el mundo con el Laboratorio de Tectónica Andina. Aquí tengo un cargo de conciencia. Puse la ecuatoriana y lamento por la ecuatoriana, pero no puedo acordar el apellido de ella. Sandy fue una extraordinaria chica que estaba haciendo el trabajo final de licenciatura conmigo. Estuvo como 3 semanas en Tricao Malal, en ese ranchito que ustedes ven ahí, con otra chica, que era de la zona, y le enseñó matemáticas. Esa chica tenía un examen muy difícil, no entendía nada de la matemática. Estuvo 3 semanas dándole a las matemáticas con ella. Pasé a los 2 o 3 meses y me abrazaba esta chica y me decía, no, aprobé matemáticas, me decía. Bueno, todo mérito de Sandy. Y lo que lamento no acordarme el apellido de ella. ¿Qué pasó? Sandy venía muy bien, hizo trabajo bien de licenciatura, estaba cursando las materias y como no tenía una fuente de ingresos, trabajaba en un restaurante ecuatoriano, que está ahí en Jean Jaurès, cerca ahí de Plaza 11. Fuimos varias veces con mi señora a almorzar ahí, siempre nos atendía muy bien y de golpe desapareció. Y después me enteré de que a ese restaurante ecuatoriano fue a festejar la delegación de fútbol de Ecuador que venía a jugar un campeonato acá. Uno de los jugadores ecuatorianos se sintió flechado por Sandy y Sandy se fue con él y nunca más apareció por esta. O sea lo cual lamento porque era una chica muy inteligente, muy bien preparada, estaba haciendo un excelente trabajo final de licenciatura. Y después en la zona del Domullo con Matías Lishak y Mario Mariot, otra de las zonas de tesis. Y aquí mis exalumnos enseñándome. Estamos en un simposio de fajas plegadas y corridas en China, en Beijing, y yo le decía a Tomás, que estaba al lado mío, che, flaco, esto no se entiende. Entonces dice, no, pará, cachito, esto es así. Me estaba explicando cómo funcionaban las fajas plegadas y corridas en la China. No sé si era correcto lo que decía, pero debo reconocer que con mucho envión estaba explicándome cómo funcionaban. Y después no me puedo olvidar del río Gorgollón, ¿cierto? Porque ese río Gorgollón es uno de los ríos que está por ahí en Mendoza, bien adentro, al sur de la Laguna del Diamante. Y llegamos con este gran vaquiano que es Pedro Ponce, con el cual anduve varios años por la zona. Y llegamos al borde del río y me dice, doctor, ¿qué le parece? ¿Pasamos o no pasamos? Y yo siempre digo, pasamos, métale Ponce. No, usted primero. Y bueno, yo pasé, después atrás venía negro. Cuando pasamos al otro lado me dice, no, yo tenía cierto miedo porque acá se me ahogó un peón el que pasaba. Y aquí lo vemos bellaqueando el río Gorgollón a José Mezcua, y después de esa jineteada terminamos comiendo un hermoso chivo, pero infelizmente ese chivo quedó crudo porque no había suficiente leña en la zona. Así que, medio mordisqueando los huesos medio crudos, festejamos que estábamos del otro lado. Y como siempre, numerosos viajes de campo a la cordillera, con un montón de gente. Aquí lo vemos a Fernando Pose y a Graciela Bujovic ayudándome en una de las explicaciones. Pero no todo fue trabajo, también pasábamos muy lindos tiempos. Acá vemos con las chicas, esta Silvia, Maísa, Laura, Pamela y mi señora, digamos, festejando en un momento de relajo en alguna oportunidad de algún congreso. Aquí siguen los trabajos de campo, empieza a tener papel preponderante Andrés Folguera. Aquí lo vemos con Mauro Españolo, que recorrió casi toda la zona del Tromen y zonas aledañas. Y aquí otra alumna que hizo el doctorado conmigo, Paula Arcila Gallego, una colombiana que hizo un muy buen trabajo. Y ahí lo tienen a su esclavo personal, que era Miguel Ramos. Este flaquito que aparece acá todo de Lucho es Miguel en la época de ayudante. Quedó muy contenta Paula con el ayudante que tuvo. Dijo, no, muy buen ayudante, Víctor, gracias por facilitármelo. También teníamos experiencias con los colegas trasandinos. Aquí aparece Gabriela Loforte, Nenao Godoy, Beatriz y yo. Estamos del lado de Chile. Aquí en otra foto aparece Sergio Ribano. Y aquí unas palabras especiales por Sergio Ribano. Sergio Ribano es un geólogo que trabajó durante años en el Servicio Geológico de Chile,
pero es el tipo que conoce más de tango de todos los chilenos que yo conozco. Y se levantaba todas las mañanas cantando tangos. Y me decía, Víctor, ¿conoces esto? Algunos conocía, otros no, pero el tipo era realmente extraordinario, cantador de tango. Estanislao Godoy, un experto en sopaipillas. Todas las mañanas se mandaba sus sopaipillas. Fueron creciendo los trabajos, empezando desde Neuquén a La Pampa, por todos lados. Aquí vemos Verónica Benari trabajando en la Sierra Azul. Aquí Folguera nuevamente con Mauri y con Miguel. Y Alicia Folguera. Eso fue una de mis distracciones, porque Alicia hizo la tesis en las llanuras de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Pero también aprendí muchísimo viendo esos perfiles con Marcelo Zárate y ella. Otra foto de Maisa Tuní y Carla Bueno con Beatriz. Otra de Andrés Folguera, Santiago Fernández y Darío Ors, la segunda generación de Ors que pasaba por el laboratorio. Aquí vemos a Laura Giambiaggi y Florencia Beckis explicando las cosas en uno de esos viajes. Lucía con su ayudante Francisco Rusconi en Chachahuén. Alfonso Encinas con Andrés y Darío Ors. Y aquí el momento de celebración, era la entrega del premio Bungiborn. Aparezco con otra tesista mía, de la doctora Leda Sánchez Betucci, la mejor de las tesistas uruguayas que he tenido. Y en otra con Silvia, Laura, Maísa y Pamela, festejando, digamos, haber obtenido el premio Bungiborn. Y como siempre no podía faltar, Daniel Pérez y Su. Y también en Medellín aparecen Andrés Folguera con Nemesio Heredia. Y aquí una cosa que siempre guardo con mucho recuerdo, una cosa muy positiva, que en los tiempos de Vaca Gorda se podían hacer, y era que juntamos todas las camionetas del IDEAN en un programa iniciado por el Laboratorio de Tectónica Andina, y nos fuimos todos los miembros del Laboratorio de Tectónica Andina y grupos asociados a hacer un viaje para nosotros, o sea, para ir a conocer cómo funcionaban la neotectónica en la precordillera. Fue un viaje extraordinario, porque aparte de poder ver unas cosas muy, muy interesantes, ahí ven en esa foto cómo el terciario se monta encima de los conglomerados cuaternarios. Es una de las fallas más espectaculares que conozco, y eso permitió discutir métodos de campo y todo un montón de cosas entre la gente del laboratorio, que fue muy fructífero, y fue una de las mejores cosas que hizo el laboratorio. Aquí lo vemos a todos muy contentos. Muchos de los que están aquí presentes. Sí, los veo casi todos, casi puede ser. Salvo un colado, que está entre Luca Fennel y Jonathan, que tiene ese sombrero puesto ahí. Nadie lo conoce. No sé cómo apareció, porque era algo muy, muy, muy cerrado, iba a ser, digamos, un viaje exclusivamente para la gente del laboratorio. Y apareció ese señor que si alguno lo conoce y lo puede decir quién es, quedaré agradecido. Después, cuando la Toyota se empezó a poner vieja, apareció la Flying Machine. Y la Flying Machine era una Toyota que había comprado Su para su proyecto, que la usó varios años aquí en Argentina, y cuando terminó el proyecto, tuvo la genial idea de donársela al Laboratorio de Tectónica Andina. Y a partir de ahí ya éramos Gardel, porque si la otra Toyota era buena, esta era muchísimo mejor, porque tenía turbo, uno pisaba y podía alcanzar a Tracacola Pinto, podía llegar a cualquier lado con esa camioneta. Realmente la Flying Machine, como decíamos nosotros, era un avión. Seguimos levantando tesis por todos lados. Aquí aparece Claudia Valenzuela, una estudiante chilena, con Anabel Bello, que anda por acá, creo. Y Renata Tomesoli, que a pesar que no era laboratorio, continuamente aparecía colada dentro del grupo. Y aquí una experiencia única. Vino un inglés que estaba filmando una película sobre Darwin, y bueno, le alquilamos mulos, caballos, etcétera, vaquianos, y iba a ser una gran cruzada de los Andes, bacana, porque no salió del cuaternario, digamos, pero con una gran las filmaciones extraordinarias. Si no vieron la película, se las recomiendo, del año 2009, hecha por Armand Leroy. Lo interesante es que el tipo tenía un
miedo terrible de subirse a la mula. Si uno entre dos se temblaba así arriba de la mula. No se animaba a manejarla, a conducir a la mula. Y el vaquero dice, no se preocupe, la atamos con una soga y yo lo llevo a la reata. Y yo dije, pero qué fulero, se va a notar la soga esa. Lo que es el Photoshop, porque a pesar de que está varios minutos cruzando la cordillera, no se le ve la soga por un lado. La borraron cuadro por cuadro y aparece todo Hidalgo cruzando la cordillera, don Armand Leroy. Siguen los trabajos de campo, Beatriz cocinando, Maxi con la idea fija de buscar cenizas. Aquí en la Patagonia, ya con Darío Orce en la Sierra del Maitén, nuevamente con Florencia Bechis, Alfonso Encinas, un paisano y Vanessa Lidva revisando la zona del norte de la Patagonia. Aquí de vuelta tratando de hacer paleomagnetismo en el perfil de las aucas. No, las aucas no es esto, no. Loicas. Las loicas. En el perfil de las loicas, sí señor, ahí dice. Tratando de hacer un perfil magnetométrico, Maxi siempre buscando cenizas, y ahí aparece Eduardo Fernández, que hizo la tesis conmigo también en el río Barrancas, en Vaca Muerta. Y acá una cosa sorpresiva, cuando vimos este bloque, dijimos, caray, pero este es el mismo bloque que ilustra Burckhardt en el año 1897. Y ahí lo vemos a José Mesco en su zona de tesis doctoral, está parado ahí en el medio, exactamente en el mismo bloque, y uno puede ver en 100 y poco más de años cómo el bloque se fue gastando, porque hay pedazos del bloque en el suelo, algunos se han desmembrado, pero parte del bloque todavía se mantiene en pie. Y esto es el Paso del Río Damas, un lugar muy clásico de la geología chilena. Siguieron mejorando los vehículos. Acá aparece la F100 de Ernesto, aparece la Volkswagen 4x4, una de las primeras que habíamos comprado. Y finalmente el laboratorio se expandió a todos lados. Aquí lo vemos a Matías Guillone, que en los últimos años estaba trabajando básicamente en la Patagonia, con sus fajas plegadas y corridas y su tectónica y evolución de la zona más austral. Todo esto fue terminando en publicaciones, como por ejemplo la hoja Cerro Topungato, donde participaron un montón de gente del laboratorio. El Laurentia Gondwana Connection, que fue una de las publicaciones especiales de la GSA de mayor impacto, apareció, fue muy citada, y me importa un bledo que haya sido muy citada, pero me permitió hacer esto, visitar Australia, Nueva Zelanda, Rusia. Andaba buscando pedacitos de Laurentia por todos lados y realmente fue muy prolífica. Y el último trabajo que sí lo hicimos con Sue, que era el Backbone of the Americas, donde, honrados con el primer trabajo que nos sirvió para ilustrar el libro, Bill Dickinson, hicimos toda una serie de contribuciones también que han tenido mucho impacto y fueron muy conocidas. Y aquí, digo, es duro, no entiende, tratando de explicar cómo funcionan las fallas a Maclay. Estamos mirando una tectónica ahí en el río Mendoza. Y después de explicarle eso, sacamos con él, editamos un libro que era Petroleum Basin and Hydrocarbon Potential of the Andes of Perú and Bolivia, que hicimos con Maclay y con Gonzalo Zamora Balcarce, otro de mis alumnos de doctorado más aventajados. Después, publicaciones por todos lados. Y al final de todo esto, uno ve que los años pasan. Aquí tenemos la jubilación de Daniel. Daniel está realmente jubilado. Cuando lo vi recién no lo reconocí. Le dije que le iba a dar un bono para ir al peluquero. Pero bueno, aquí está una de las últimas reuniones del laboratorio. Y hablando un poquito en serio, diría que hizo muchas cosas en la Laboratorio Tectónica Andina, y quizás una de las cosas más importantes que hizo el laboratorio es juntarse con otros laboratorios y crear el Instituto de Estudios Andinos. Eso multiplicó los panes, multiplicó las actividades y estamos muy orgullosos de ellos. Y para terminar, cuando veo todo esto, digo, qué rápido que pasan 40 años. Y como no quiero dejar de hablarle a ustedes, los invito a que vean mi canal de YouTube, donde van a tener muchísimas cosas para mirar. Así que muchas gracias y agradezco a todos.